Bueno, eh, con respecto al trabajo de literatura hispanoamericana, pues bueno, voy a hablar del libro Los de Abajo de Mariano Azuela. Em, y pues tengo la edición del Fondo de Cultura Económica, es una edición vieja. Voy a citar algunas partes para tratar de dar a entender por qué creo que de alguna manera eh, es una crónica de un desencanto, de algo que obviamente debe darse en un contexto como el que se vivió en México en esa época, 1910. Em, bueno, en principio, si miramos la página 17, podemos ver las razones dichas por los campesinos eh, para que se dé una revolución, ¿no? De alguna manera es desde las capas bajas de la sociedad. Dice, ahora son ustedes, mañana correremos también nosotros huyendo de la leva, perseguidos por estos condenados del gobierno, que nos han declarado la guerra, que nos han declarado guerra a muerte a todos los pobres, que nos roban nuestros puercos, nuestras gallinas y hasta el maicito que tenemos para comer, que queman nuestras casas y se llevan nuestras mujeres y que por fin, donde dan con uno, allí lo acaban como si fuera perro del mal. De alguna manera es, digamos, una justificación de una situación injusta y en donde de alguna manera eh, pues eso en cualquier parte produce movimientos revolucionarios si las fuerzas del orden no eh, o las fuerzas públicas no ayudan a mantener el orden y la justicia y además de eso lo pervierten de hecho. Más adelante en la página 44 y 45 podemos ver a Luis Cervantes eh, ayudándole a Demetrio Macías a ampliar un poco su horizonte, porque él de alguna manera cree que está allí revelándose solamente por un tema eh, simplemente con un cacique. Entonces él le ayuda a ampliar sus horizontes y a tratar de tener mejores ideales y y a ampliar sus horizontes. Dice así, mentira que usted ande por aquí por don Mónico, el cacique. Usted se ha levantado contra el caciquismo que asola toda la nación. Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo. Bueno, eh, incluso pues más adelante las hazañas de Demetrio Macías pues se ven engrandecidas por prácticamente por los relatos, por la función, una función netamente literaria que es inventar. Entonces en la página 63 y 64 dice, y Demetrio, encantado, oía el relato de sus hazañas compuestas y aderezadas de tal suerte que él mismo no las conociera. Por lo demás, aquello también sonaba a sus oídos, que acabó por contarla más tarde en el mismo tono y aún por creer que así habíase realizado. Por el momento todo va bien, pero hay un personaje que se llama Alberto Solís que también le genera unas dudas y bueno, digamos por esas infinitas correrías de estos personajes, ¿no? Dice Alberto Solís a Luis Cervantes, qué chasco, amigo mío, si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, nuestra misma vida, por derribar a un miserable asesino, resultáramos, resultásemos los obreros de un enorme pedestal donde pudieran levantarse 100 o 200.000 monstruos de la misma especie, que son dudas a los efectos de la revolución. Hay que ver un poco cómo termina ese personaje Alberto Solís, ¿no? Eh, bueno, estos son parte de los apuntes que yo tomo, pues como para, porque el libro como tal
lo pedí prestado, pero pues es el de Fondo de Cultura Económica. Eh, Más adelante incluso hay justificaciones para los robos en la página 95. Para los robos y los saqueos de Demetrio Macías, le dice Luis Cervantes, ya sabe que al buen sol hay que abrirle la ventana. Hoy nos está dando de cara, pero mañana hay que ver siempre adelante. Digamos, hay casos ya crueles, digamos, el caso de Margarito con su asistente prisionero es muy cruel. Y lo mismo al hombre al que habían robado el maíz. Y bueno, hay una decepción revolucionaria en la página 124 se ve. Si uno trae un fusil en las manos y las cartucheras llenas de tiros, seguramente es para pelear. ¿Contra quién? ¿En favor de quiénes? Eso nunca le ha importado a nadie. En la página 132 hay otra cosa también interesante. Valderrama, sin oír a nadie, reza su oración solemnemente. Juchipila, cuna de la revolución de 1910, tierra bendita, tierra regada con sangre de mártires, con sangre de soñadores, de los únicos buenos. Porque no tuvieron tiempo de ser malos, completa la frase brutalmente un oficial exfederal que va pasando. Es una demostración de la decepción revolucionaria, de alguna manera finaliza así. Creería yo que a Mariano Azuela lo acusaron de ser contrarrevolucionario, pero pues hay que ver un poco la historia de México. Ahorita después de esta cita termino de contar un poco el tema. En la página 140 dice, y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil. Es decir, yo creería que una tesis que puede, o sea, de alguna manera el autor no propone ninguna tesis, simplemente refleja algo que está sucediendo, pero con ese final es como si estuviera diciendo que la revolución fue necesaria, sucedió porque tenía que suceder, pero al mismo tiempo es inútil y al mismo tiempo es eterna, es algo que constantemente se va a dar. Porque siempre hay descontentos y mientras más descontentos haya en una sociedad, de alguna manera, eh, de alguna manera, pues se va a generar algún tipo de revolución. Entonces, pues quiero también relacionarlo un poco con la historia de México, sobre todo con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que de alguna manera, después de tantos peleas, Pancho Villa, Venustiano Carranza, eh, eh, el zapatismo, eh, de alguna manera la revolución no concluyó. Concluyó fue con el establecimiento de un partido institucional, que de hecho ese PRI duró muchísimo tiempo en el poder, creería yo que hasta eh, finalizando el siglo XX. Entonces pues yo creo que era lo contrario a lo que esperaban los campesinos y de alguna manera se revela un poco en cómo es esta obra de, de visionaria. Eh, o sea, lo que estaba contando Mariano Azuela era algo que de alguna manera se podía vislumbrar desde los mismos hechos que él presenció. Eh, y por último, pues, bueno, el libro es el de Mariano Azuela de 1958, de 140 páginas, del Fondo de Cultura Económica.